entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes en un programa en el que presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de la actualidad de la región y del país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Adrián Urrego, David Bentham y a Miguel Vélez. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas en este programa son enteramente personales de los invitados y el presentador o los presentadores. No constituyen, por tanto, línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que están vinculados dichos invitados. Precisamente el día de hoy estaremos hablando de un asunto de importancia nacional en el ámbito de lo judicial y es la problemática de la congestión judicial. Para ello tenemos una coentrevistadora muy especial, la doctora Lisset Estefanía Núñez Moreno, quien es abogada de la Universidad CES, quien ha hecho parte del Grupo de Judicialización de Infractores de Almacenes Éxito S.A. y quien actualmente funge como abogada litigante vinculada a la firma Arrula Davis Amaya y Asociados. De igual manera, tenemos como invitados al doctor Camilo Escobar Quijano, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios de especialización en Derecho Comercial y Procesal de la Universidad Pontificia Bolivariana y por tanto especialista en ambas materias, con una amplia experiencia como abogado litigante de más de 20 años, asimismo quien tuvo a su cargo la dirección jurídica de CIMESA, la asesoría en servicio jurídico de la Congregación Mariana y que actualmente es el presidente del Colegio de Abogados de Medellín y docente universitario en la Universidad Pontificia Bolivariana en el área de Derecho Comercial. De igual manera, tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Osa Fernández, administrador de contratos y seguros de Suramericana, especialista en responsabilidad civil de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Inmobiliario de la Universidad de Antioquia, con estudios en materia de copropiedad, abogado litigante en áreas de derecho civil y laboral, conciliador en derecho y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Antioquia, colegas. Bienvenida, doctora Lisset. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Doctor Camilo, bienvenido. Muchas gracias, es para mí un honor poder acompañarlos hoy y que sea considerado mi nombre como panelista o como expositor en este programa tan importante. Muchas gracias. Doctor Miguel Osa, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nuestro colegio de abogados se hace presente pues, con la invitación que ustedes nos ofrecen y muy agradecido por participar con ustedes también. Bueno, dado que el problema a plantear el día de hoy es el de la congestión judicial, uno tiene que partir pues con una pregunta que es de base, porque lo contrario estaríamos haciendo una entrevista prejuiciada y esta pregunta va dirigida a ambos. Primero me contestará usted, doctor Camilo, y después el doctor Miguel. En su concepto, ¿existe congestión hoy en la rama judicial colombiana? Y en concreto, ¿existe congestión en los despachos de Medellín? Considero que existe una ostensible congestión en los despachos judiciales de Medellín. Hablo con más propiedad, más conocimiento en lo que atañe al campo civil y comercial, que es en el que me desempeño. Estimo que no está dotada la rama con número suficiente de despachos judiciales, de jueces, y los despachos judiciales a su vez no tienen el suficiente personal para atender el cada día mayor creciente número de demandas y de reclamaciones judiciales en los despachos,
situación que se ha acrecentado en los últimos años con el tema de la tutela, en la que desafortunadamente, como los procesos judiciales se demoran en una forma ostensible, en una forma angustiosa, el ciudadano del común acude a la tutela como si fuera una panacea para arreglar todo, con razón o sin razón, todo tipo de problemas jurídicos, tratando de buscar la administración de justicia, que el sistema tradicional, normal, lo que no es de tutela, no le satisface en una forma oportuna. Doctor Miguel. Bueno, pues, doctor, casi que pues, me contestó casi lo mismo que yo. Pero yo sí me voy a atrever a decir también otra, aparte de eso, un poquito en la parte laboral y también hacerle énfasis en la parte civil. Realmente la congestión, yo no diría que es descongestión, sino más bien congestión, porque nuestras personas que corresponden a la vía judicial y jurídica han hecho unos cambios estructurales en nuestro sistema, pero no se ha programado paulatinamente esos cambios, sino que han sido de golpe y la comunidad, tanto la parte jurídica como las instituciones propiamente en sí, hacen que divaguemos en el procedimiento de la función y congestionemos más el procedimiento de la vida jurisdiccional. Entonces, como usted bien dice, doctor, hemos desviado el concepto para las tutelas, lo cual no es acorde frente a la vida jurídica, porque lo que buscamos es que el derecho se reconozca, pero hay otras vías que se tienen que acudir y obviamente la comunidad, por la falta de conocimiento, y nosotros, las universidades, los entes competentes que atañen a la vía jurisdiccional, no estamos muchas veces preparados para ello, para que ese ciudadano entienda que la tutela no es el camino, sino la vía judicial, pero también atacamos la vía judicial con una cantidad de demandas innecesarias, tanto en lo laboral como lo conocemos en la parte pensional, que pedimos una serie de derechos, muchas veces pudiendo llegar por la vía de la transacción, obviamente por la conciliación de la vía judicial, aunque no por los centros de conciliación, y eso nos afecta totalmente un sistema y hace que haya una congestión total. Respecto a todo lo que usted ha dicho hasta el momento, ¿cuál es la percepción de los colegiales adscritos a su institución? Es decir, ¿qué dicen los colegiales de su institución, de sus instituciones? Bueno, este es un campo que realmente yo siempre lo he discutido, y es que nosotros los abogados tenemos un grave problema, que no nos direccionamos a nivel comunitario. Lo quiero como representar en una idea como respecto a los médicos, y siempre lo he discutido en ese campo. Nosotros los abogados somos como islas independientes y consideramos que solamente tenemos una potestad. Entonces, cuando nos vemos abocados en los juzgados, ahí sí tocamos el tema del sufrimiento. ¿Cómo nos vemos que rebotamos ahí en los juzgados? Entonces, realmente ese momento es un momento de coyuntura y sufrimos demasiado en ese punto. No sé si le queda clara la respuesta, pero yo pienso que nos falta más colectividad, más análisis, y nuestros abogados en la vida real no nos cuentan sus padecimientos y sus sufrimientos. Siempre nos damos cuenta es cuando llegamos a los juzgados y nos los encontramos cara a cara. En los colegios poco recibimos, porque la gente piensa que el colegio es un puente, pero no es un puente para resolverlo, lo tienen como un puente, como para, dejamos en blanco y negro, no tiene una formación de que el colegio es un lugar donde debe acercarse, donde debe participar, donde debe contar todas sus necesidades y sus dificultades, y nosotros como colegios poder apoyarlos a nivel institucional y jurídicamente, y poder denunciar, porque también haríamos parte de una denuncia pública, y poder mejorar la rama judicial y que se beneficie todo este conglomerado, tanto la comunidad como los mismos abogados. Doctor Camilo, ¿y usted cuál es la percepción de los colegiados adscritos a la institución y qué piensan ellos de sus instituciones? Yo considero que un porcentaje muy significativo de los colegiales que tienen acceso pues, a la administración de justicia por ejercer la profesión como litigantes, consideran que la administración de justicia se hace pesada, se hace tediosa, los procesos se demoran eternidades, a pesar de que en los códigos existen unos términos que diría uno en principio son perentorios y que deberían ser respetados tanto por los sujetos procesales como por los funcionarios judiciales. En la práctica estos no los respetan,
justificando para ello la gran cantidad de procesos que tienen que conocer, lo que tienen a despacho, y insisto con el tema que como ellos tienen la obligación de darle prioridad al trámite de las acciones de tutela, entonces siempre su trabajo normal, su trabajo habitual, pasará a un segundo plano frente a esta exigencia de darle pues esta prioridad a las acciones constitucionales. Diría yo que ya se ve como con desgano el acudir a los despachos judiciales, máxime ahora que se encuentran repartidos en un número ya demasiado elevado de edificios públicos, no todos cerquita, en la que el realizar una ronda de revisión de los procesos se demora ya todo un día, y máxime cuando se está presentando una situación muy puntual, concretamente en unos juzgados de descongestión que quedaron en los juzgados civiles municipales que funcionan en el ICETEX, en el que se remitieron procesos de más de 25, 30 despachos judiciales municipales a unos 4 o 5 juzgados que crearon descongestiones con una secretaría común, en los que los escasos funcionarios que atienden no dan abasto, y la revisión de un proceso fácilmente, un solo proceso se puede demorar fácilmente mediodía. Más como un problema de logística. Yo no diría tanto de logística, yo creo que también hace parte, como dice el colega, es la formación de ese funcionario frente a los distintos procesos. Porque nuestra rama judicial también ha cojeado en ese campo, su capacidad su momento de capacitación y su momento de poder mejorar ese conocimiento tanto de los jueces como de los funcionarios adscritos a esos juzgados, implica que ellos también deterioren en un momento dado y generen una congestión. Pero tampoco podemos ser ajenos, y no quiero ser negativo frente a los sindicatos de nuestra rama judicial. También juegan un papel importante y tendrían que ser muy juiciosos en saber parar y saber frenar un momento dado, porque en Colombia la coyuntura es muy grande porque es un país que quizás en tercer o cuarto lugar estamos en una deficiencia judicial, y realmente nos preocupa como abogados, como instituciones jurídicas, todo ese retraso de los procesos que hay inagotablemente en los juzgados. Entonces yo pienso que también parte mucho de un buen procedimiento educativo y formativo de nuestra rama judicial. Y hacer un paréntesis con los temores que tenemos con el nuevo Código General del Proceso frente al código anterior. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado y hemos dado saltos bruscamente con la ley 1345 de 2010, si no estoy equivocado, en la cual hizo un inserto a un código y luego nos hace girar. Entonces ahí comenzamos a divagar. Entonces cuando uno llega como abogado a un juzgado, le sacan la norma del Código General del Proceso y está trabajando con la norma del Código Civil. ¿Qué nos pasa en este momento? Es que uno divaga con el funcionario. ¿A qué le contesto o a qué apunta? ¿Voy con el Código Civil tradicional o voy con el Código General del Proceso? Entonces comenzamos a vivir unos sufrimientos innecesarios ahí. Y otra de las preocupaciones que tenemos es que nosotros como abogados también nos equivocamos mucho y no podemos dejar de reconocer que también tenemos una mea culpa frente al hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos presentar una demanda y porque como salimos como abogados de las universidades, nuestras universidades no facultan ni forman profesionales para litigar. Nos sacan como abogados o nos dan la titularización como abogados, pero obviamente adolecemos de una característica que es propia de una demanda. Y cuando presentamos las demandas son rechazadas. Entonces los juzgados en su haber y en su buen saber y su buen conocimiento lo que hacen es decir, se rechaza, se inadmite y comisivo ve Coca-Cola. Entonces también cuántas demandas no han sido proactivas frente al Estado y nosotros tenemos que retirarlas para volverlas a presentar. Entonces también es culpa nuestra que no somos juiciosos frente a ese hecho. Entonces hacemos parte también de una congestión bastante y hacemos una neurálgica situación frente a la vía judicial. Yo quisiera, doctor Camilo, que nos comentara algo sobre lo siguiente. Usted ha mencionado el problema de la tutela. Hace unos días el periódico El Tiempo sacó un estudio estadístico donde determinaron que en promedio en Colombia se estaban presentando 324 tutelas al día, ¿cierto? Y estamos hablando pues de un volumen de tutelas, muchas de ellas involucradas con temas del sector salud, muchas otras no.
algunas tutelas incluso buscando erosionar decisiones judiciales. Yo quisiera que usted nos dijera desde un marco propositivo qué se podría hacer, por ejemplo, frente a la acción de tutela como un factor que está perturbando en cierta medida el funcionamiento normal de los despachos. Quiero poner de presente que no soy enemigo de la tutela. Me parece que es la mayor conquista de la obtenida pues por nuestro sistema jurídico con la nueva Constitución, con la Constitución vigente. No obstante, considero que se debería realizar una implementación logística diferente que permitiera que las personas, el ciudadano de a pie pudiera ejercer sus derechos en una forma oportuna y adecuada, pero sin que eso constituya un menoscabo para la administración de justicia tradicional, pues, de los jueces creados en forma permanente. Yo soy partidario de que el Estado considerara la posibilidad de crear unos juzgados especializados en el trámite de tutelas. Pues es una percepción, una posición personal, no compromete pues en nombre del Colegio de Abogados, pero considero que eso permitiría que los despachos judiciales se descongestionaran y que pudiera darse por parte de los funcionarios encargados de tramitar y de darle curso a estas tutelas, tener unos conocimientos más especializados, porque muchas veces, inclusive nosotros mismos lo hacemos como abogado, dependiendo del derecho que estemos defendiendo o que estemos pretendiendo que se tutele, presentarla frente al funcionario que tenga menos conocimiento del área respecto al cual se somete la tutela. Muchas veces les toca, por decir algo, a jueces penales tramitar temas de reclamaciones en tema de salud o en temas que habitualmente no hacen parte de su conocimiento y de sus temas de decisión en los procesos habituales que tienen a su conocimiento. Entonces, yo creo que eso permitiría que estos funcionarios tuvieran unos conocimientos más especializados y se pudiera ser más eficiente en el trámite oportuno de estas tutelas. No sé qué piensa el doctor de esa propuesta. No, yo pienso que la tutela es un derecho fundamental que no se puede esquivar, y obviamente, pero como dice nuestro panelista, es que está mal direccionada. La tutela tiene que tener unos caminos eficientes que puedan servir para mejorar una necesidad común, social y política de una comunidad. Es porque la comunidad no ha entendido la acción de la tutela, entonces por eso tenemos atiborrado todos los juzgados con acciones de tutela que son pues no podría ni decir el número porque obviamente son inalcanzables los números de tutelas, porque como la justicia cojea, no es eficiente, no es dada a tener una acción racional frente a un hecho, entonces el ciudadano común y corriente acude a la tutela para que se resuelva oportunamente su derecho y se resuelva su necesidad. Yo pienso que la tutela es un camino muy cierto, muy valedero, muy importante, pero no hay que dejar de desconocer, como dice el doctor, que deberíamos de constituir o crear un nuevo esquema para que se maneje solamente tutelas y que ese magistrado o que ese juez no se vea inmerso en tener que contestar una tutela a un tiempo determinado para ser sancionado si no la contesta en su tiempo oportuno. Entonces, obviamente, desplazamos unos trabajos y tenemos que contestar uno más prudentemente en forma eficiente. A eso sí les corremos, porque la acción de tutela me sanciona. ¿Y por qué en los otros no me sanciona? Entonces, nos vemos con otro campo muy delicado los abogados, en que la justicia para nosotros nos castigan, pero cuando el juez se equivoca y no es diligente, no es oportuno, no es sancionado, a no ser que nosotros nos quejemos oportunamente frente a las entidades que lo respaldan. Pero en este momento, ¿cuál es la preocupación? Como dice el doctor, no es sino ubicar la tutela frente a una realidad y manejar esa tutela con ese procedimiento claro, conciso y que sepa ser bien direccionado para que tenga eficiencia, como efectivamente lo hacen sentir los jueces. Yo aprovecho aquí rápidamente que usted ha abierto esa puerta, doctor Miguel, y le voy a preguntar a los dos, es esto. ¿Ustedes qué consideran con respecto a la excusa que se utiliza muy habitualmente en los despachos judiciales de que hay congestión? O sea, se ha convertido en una especie de mantra para, en cierta medida,
evadir unos términos que están en las legislaciones procesales. Entonces ahí existen unos términos para tomar ciertas decisiones y siempre la respuesta es el estado de necesidad de los despachos y la congestión. Yo sentí como una entre líneas, yo sé que las opiniones son estrictamente personales de los doctores, de tanto del doctor Miguel como del doctor Camilo, pero sentí algo así como, hombre, es que a los jueces también hay que decirles, usted tiene que cumplir unos términos que están en la legislación procesal. ¿Ustedes sienten que en cierta medida no se están cumpliendo esos términos? Sí, yo pienso que no. Yo pienso que no se cumplen. Voy a tocar un tema, un caso muy superficialmente, pero me sorprendió un juzgado que tiene un año y el desistimiento tácito dice que el Código General de Proceso, tanto como el Código Civil, determinan en su artículo, se me escapa el artículo en estos momentos, dice que el desistimiento tácito, tan pronto se cumpla un año, debe aplicarse inmediatamente el hecho de anular todo lo que se hizo en ese proceso en estos momentos. Y me sorprende cuando yo le solicito al juzgado que por favor aplique el artículo, me salen con un auto diciendo que le dan la oportunidad a la contraparte para que se reporte y haga llegar sus pruebas eficientemente para que continúe el proceso. Yo pienso que hay un pecado de la parte, vuelvo y lo repito como lo dije, tanto del operador jurídico como del juez, porque ese operador que tiene, el que recibe todos estos... el procedimiento de la demanda y las acciones y las sustentaciones y todos los autos, él debe ser juicio también y decir a su juez, vea, esto ya cumplió su ciclo, cumplió su tiempo, por lo tanto vemos que ahí debe aplicar tácitamente el artículo, pero encontramos que esa es una desventaja que tenemos los abogados y que uno a veces calla un poquito y se vuelve como acolitador de ese hecho. Vea, yo voy a hablar desde la ignorancia porque ustedes tienen mucha más experiencia en litigio que yo, pero les voy a plantear un caso concreto, por ejemplo, doctor Camilo, y es este. Nuevamente le ruego excusas a mis oyentes porque soy abogado sustancialista, no, mi especialidad no es el procesal, y por favor me corrigen cualquier impropiedad que diga. Pero tengo entendido, creo que con la ley 1395, por ejemplo, en los procesos de ejecución, si no es con la ley 1395 fue cuando apareció el arancel judicial, en los procesos de ejecución, los jueces tenían el término de un año para decidir y de lo contrario perdían competencia. Tengo entendido eso. Pese a que no soy abogado procesalista, pues he tenido algunos asuntos a despacho de ese orden ejecutivo, por ejemplo, y me ha pasado que los jueces simplemente pareciera que esa norma no estuviese para en la legislación, como que eso no existiera. Esto es una opinión ya personal del que está aquí haciendo la afirmación y yo quisiera escucharlos a ustedes qué pasa con ese tipo de términos. Y ese no es el único. Por ejemplo, entra un negocio a despacho para sentencia y ha llegado a pasar que queda años en el despacho. Y especialmente en las segundas instancias, uno a veces como que se preocupa y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que necesita una sala del tribunal para tomar esta X o Y decisión? Y yo también he notado ciertas situaciones con la tutela. Por ejemplo, el decreto que reglamenta la tutela nos habla de 10 días para tomar la decisión de fondo, pero uno nota que esos 10 días se vuelven más porque de pronto entonces los despachos entran a hacer maniobras como inadmitir la tutela y entonces no han corrido los términos de la tutela porque faltó este o aquel requisito. Y en cierta medida lo que se está logrando ahí es ganar unos tiempos. También lo he notado con los incidentes de desacato a las tutelas. Se habla de 48 horas para resolver el asunto, tengo entendido. Nuevamente, espero que ustedes me corrijan en esos comentarios, pero uno nota que en ocasiones un incidente de desacato demora un tiempo muy superior. Y no sé si es que nosotros los abogados estamos en silencio de aplicar esas normas o qué es lo que está pasando ahí. O es que ese estado de necesidad es culpa de inaplicar unos términos que trae la legislación. Quisiera que hiciéramos esa reflexión extendida, doctor Camilo. Pues hombre, puedo estar equivocado, pero hasta donde tengo entendido, la disposición a la que usted hace referencia es una norma del actual Código General del Proceso, pero que todavía no está rigiendo. Tengo como esa idea. ¿Cuál? ¿La del año? Términos para dictar las providencias judiciales por fuera de audiencia. La del año y 2 años. Año en primera instancia y los 2 años en la segunda instancia. Tengo la idea de que eso no está rigiendo todavía. No, pero tengo entendido, doctor Camilo, que cuando entró el arancel judicial para ejecutivos, no el arancel que
que desapareció, sino... ya no quedo hablando pues del arancel propiamente dicho, del pago que se hace de un porcentaje del proceso de ejecución, sino que en la misma ley introdujeron un término de 1 año para decir los procesos de ejecución. Pero venga, doctor, le hago una apreciación y me perdona que le interrumpa. Y hablemos del artículo 206 del Código de Procedimiento, porque es el del arancel judicial. Sí. Si no estoy equivocado, doctor, ya usted tiene el Código de Procedimiento Civil y el civil del Código General del Proceso. Es que hay unos términos, cuando yo presento la demanda, se estudia la demanda, el juez tiene la obligación de contestar y de dirimir esa demanda en 1 año. 206 es el juramento estimatorio. Sí, el juramento estimatorio es correcto. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? Cuando yo presento la demanda, es estudiada, es admitida y obviamente notificada a las partes. El juez tiene 1 año para determinar en propiedad ese litigio. Tan pronto se presenta ese litigio, él no puede prorrogarse 6 meses más, porque requiere, o digámoslo así, hay vacancias, hay suspensiones, hay una cantidad de trabas frente a la vida judicial que, aunque es una apreciación personal, me parece que se vulgariza un poquito la vida judicial, metiéndole tantas trampitas para que frene el sistema, para que no sean efectivos, para que todos tengan un engranaje. Y como es un engranaje, cualquier eslabón que se corte impide que se siga funcionando correctamente en la vida judicial. Entonces, cuando llega el juez, tiene ese año, no contesta oportunamente, no hace eficientemente su procedimiento de la vida judicial, tiene 6 meses más. Pero cuando se lo tiene que pasar al superior, para que el superior ya pueda continuar, ese momento es de la sanción. Cuando uno encuentra que ese juez no fue eficiente, no fue juicioso, no fue diligente, no tuvo la certeza de manejar el proceso adecuadamente, inmediatamente se lo sube al superior para que en los 6 meses siguientes él pueda tomar la determinación y cerrar el paso totalmente. Pero usted toca otro tema que es del arancel judicial. Digamos, una cosa es el arancel judicial y otra es la sanción en el proceso cuando le corresponde al juez. El arancel judicial también, digámosle así, doctor, es otro traba al proceso, porque muchas veces nosotros, los ciudadanos común y corriente, tenemos un problema que no tenemos la capacidad económica para justificar ese arancel judicial y entonces el proceso se queda en el juzgado. Ahí latente puede sufrir el rechazo o digamos el archivo del proceso por no hacerle eficientemente un manejo. ¿Qué nos pasa a ese proceso? Que también duerme el sueño eterno en el juzgado, porque la gente no tiene esa capacidad económica. Es que estamos tratando de privatizar la justicia y yo pienso que el Estado está burlando el derecho a una justicia juiciosa, una justicia seria, a que respalde a esa comunidad que requiere de un soporte jurídico, de un momento de justicia económica y gratuita como lo plantea la Constitución. Es que se nos está olvidando que estamos en un Estado social de derecho, el cual la Constitución es prevalente frente a la necesidad social y el Estado tiene que ser juicioso frente a eso. Entonces, cuando nos presenta este hecho del arancel judicial, lo que hacemos es entorpecer el proceso, porque muchas personas no tenemos la capacidad económica de soportar ese dinero en ese arancel. Ahí el juez obviamente se ve imposibilitado al continuar el proceso y por ende se nos extiende más de 1 año o 2 años y tenemos pues esa falencia también bien delicada. Entonces yo no diría que es descongestión, más bien congestión judicial, digámoslo así. Para mí sería al revés. No estamos descongestionando porque hemos dictado una serie de normas y fuera de eso le hemos insertado otras cosas que el proceso ha hecho que se vuelva más lento por culpa de nuestro sistema judicial y nuestro sistema gubernamental. Decía por ahí un artículo del doctor Luis Carlos Sarmiento que tendríamos que ser muy juiciosos y que tenemos que revisar. El doctor Luis Carlos Sarmiento es obviamente el presidente del Grupo Aval, creo que de Bavaria en su momento, no estoy mal. Entonces, él decía, en un escrito que hizo al tiempo, hablaba de ese hecho que hay que corregir esos puntos correspondientes a una demanda juiciosa, a una demanda efectiva, a una vida judicial rápida. Pero nos quedamos cortos porque mire las trabas que le metemos al proceso para que no adelante y se vuelva más particular que pública. Doctor Miguel. Pero antes, para hacer aquí, me disculpa, doctora Alice, ¿sí? Una claridad. De pronto fue que confundí con algo y era la ley de arancel judicial fue la ley 1394 y fue sancionada creo que simultáneamente con la 1395 y por eso les confundí la ley. Pues en mi cabeza, me disculpan los oyentes y los entrevistados, estaba pues que el arancel surgió con
esta norma, pero ahora recuerdo muy bien el artículo, fue la adición que se le hizo al 124 del Procesal Civil, en su parágrafo, adición que decía: en todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a 1 año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del autoadmisor de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a 6 meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal. Eso pues incluso fue demandado por inexequible en un momento dado, creo que hubo una sentencia que se inhibió, pero es frente a esa norma, quisiera pues como que el entendido sea, mi inquietud es, hombre, eso sí se está cumpliendo. Yo quisiera saber, ¿esa norma está vigente? ¿Qué pasó con esa norma? ¿Cierto? Pero antes de seguir esa discusión, vamos a una pausa y ya volvemos. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, la doctora Lisette tiene una pregunta. Bueno, doctor Miguel y doctor Camilo, ¿cuáles consideran ustedes son las causas de la congestión? A ver, hay múltiples causas, no podemos señalar una propiamente. Una es la desidia de los funcionarios en su momento. No dejamos de reconocer que hay gente muy juiciosa, muy delicada, muy seria en su proceder de laborar. Pero cuando usted trabaja para el Estado siempre hay un sistema en la mente de burla o de engaño. Y la gente no es responsable cuando le trabaja al Estado. Y cuando le trabaja al Estado tiene que tener un poquito de certeza. Es como cuando yo trabajo en una empresa privada. A mí se me llama la atención, se me suspende, se me sanciona, se me echa. En la rama judicial uno no encuentra mucho ese tipo de situaciones que vea funcionarios en la calle despedidos. Obviamente tiene unas protecciones, no las conozco, no puedo omitir concepto de ellos, pero esa sería la ineficiencia del funcionario. Ahorita lo tocamos por fuera y es también la falta de capacitación, falta de dedicación, que el funcionario se preocupe por mejorar su conocimiento frente a lo que hace al día a día. Tenemos también la falta de capacidad económica del Estado. El Estado le ha inyectado 174.000, por ahí tengo un recorte donde leí 174.000 millones de pesos y no ha sido eficiente. Han adecuado salas, pero volvemos como al mismo punto. Entonces, más que adecuar lugares, más que poner los pispos, más que ponerlos con un sentido de trabajo, es más poner la mente del ser humano al servicio real, que sea juiciosa desde ese punto de vista laboral, pienso yo. Y también me parece que es un legado que nos traemos de los antiguos a los presentes. Cuando caemos con la renovación institucional de las personas nuevas, esas personas les dejan los vicios. Entonces, cuando dejan los vicios, siguen cojeando la rama judicial. Nosotros tenemos que hacer un corte institucional, tanto gubernamental, pero no quiero dejar pasar por alto que es que nosotros dependemos totalmente de un concepto que se llama copiones. Cuando nosotros copiamos todo lo que traen los demás, no hacemos nada eficiente y no somos creativos en nada en nuestra rama judicial. Traemos problemas, traemos todo lo que... Hoy en día la oralidad, ¿de dónde viene? De Estados Unidos, pero hay otros países que ya cerraron la oralidad y volvieron al estado natural que nosotros habíamos estado. Entonces, ¿qué estamos cambiando? ¿Qué? No hemos creado nada. Ahí vuelve y nace una dificultad hacia la vía judicial. Entonces, los nuevos que llegamos, entramos en el nuevo sistema, pero nosotros tenemos un híbrido, como le digo al hijo mío, hermano, perdóneme, y lo digo con todo respeto pues aquí, respéteme que yo vengo de la parte antigua y no manejaba el computador, manejaba la máquina de escribir, pero respéteme que yo me tengo que insertar también en el nuevo sistema del computador, de la tablet y de todo aquello. Entonces hago un juego y sucede lo mismo con la vida judicial. Hay jueces que no quieren la oralidad, que no les interesa y lo hemos descubierto y quieren que hacen en el pasado. Bueno, jubílense ahí y salgan de esa etapa. Pero los nuevos déjenlos que lleguen, pero los dejen que lleguen sin vicios. No les toquen vicios, no le metan vicios para poder que triunfen y puedan sacar adelante esto. Porque los procesos judiciales a futuro tendrán que ser vía Internet. No pueden seguir siendo escritos como lo estamos presentando. Entonces usted puede presentar por Internet, que es la visión futura.
Obviamente no me quiero adelantar a eso porque todavía no hemos sido eficientes en eso. Esa es mi apreciación y otras más, pues, realmente. Doctor Camilo, las causas de esta cosa. Yo creo que hay múltiples causas, como lo decía el doctor. Yo diría, primera causa, desafortunadamente los salarios que ofrece la rama judicial no son atractivos para que los mejores profesionales que están saliendo de las universidades se interesen por pertenecer a la rama judicial. Entonces llegan personas no tan competentes como los pudieran ser. Segundo tema, me parece que el Consejo Superior de la Judicatura no les proporciona un presupuesto adecuado o suficiente para capacitarlos, para darles la oportunidad de mejorar en sus conocimientos y que en la medida en que pasa el tiempo de permanecer en la rama y van adquiriendo mayor experiencia, igualmente adquieren mayores conocimientos. Entonces no hay estímulos ni para presentarse a la rama judicial, ni para, estando en la rama judicial, permanecer, porque el Consejo Superior de la Judicatura no los capacita y no los preocupa por mejorarlos. Tercero, no hay los suficientes números de jueces. Cuarto, no hay suficientes adecuaciones tecnológicas. Si bien es cierto que en las legislaciones recientes se habla de ellas, desafortunadamente todavía están funcionando de una forma muy empírica. Quinto, desafortunadamente la posibilidad de revisar los procesos por Internet todavía se encuentra muy limitada a solamente los grandes centros urbanos. Y eso permitiría, si uno pudiera revisar en una forma masiva los procesos por Internet, que las barandas de los despachos judiciales permanecieran menos ocupadas, menos congestionadas por los abogados preguntando por los expedientes, por los negocios, si podemos tener la oportunidad de tener la información por Internet, inclusive obtener copia de las providencias judiciales, como ocurre, por ejemplo, a través de la página de la Superintendencia de Sociedades, pero no se puede eso, en cambio, en la página del Consejo Superior de la Judicatura. Pero, doctor, yo también quiero aportarle otra apreciación, y me parece importante, y es que nuestras facultades de Derecho no preparan. Y yo alguna vez tuve una discusión formal con el doctor Molina en la universidad y con un decano, en la cual le decía, bueno, ¿qué va a pasar con los alumnos que llegan? ¿Qué pasa con los que están en tránsito? ¿Qué pasa con los que están saliendo? No los hemos preparado para la vía jurídica y municipalmente no los hemos preparado y administrativamente no nos hemos preparado y hemos hecho una cantidad de hechos, y le quiero comentar algo también. Esa preparación para la vía judicial, doctor, también debe ser una cátedra, que existiera una cátedra. ¿Cómo es el procedimiento que usted debe generar? ¿Cómo es su actitud frente a la comunidad, frente al hecho del día a día, y no llegar, con todo respeto, de mal genio, malhumorado, con todos los problemas familiares, a tener un público que somos nosotros, que requerimos de un servicio y que desafortunadamente se trunca ahí porque nos crean una enemistad, nos crean un malestar, pero es porque estos jóvenes y estas personas no han sido preparadas o han salido de las universidades sin un proyecto adecuado frente a la vida jurídica. Como usted lo tocaba, les falta un poquito más y a capacitarse y mejorar su concepto en su momento dado. Entonces, también partimos de ese hecho. Tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Obviamente, la estructura del ser humano es compleja, muy difícil, no la podemos modificar a que seamos todos, digamos, trazados con la misma línea. Pero qué bueno tener gente diligente, respetuosa y que haga un cumplimiento de un ordenamiento. Y hago otra acotación, doctor, con respecto a eso. Y es que me parece complicado porque en cada despacho hay unas normas distintas de aceptar una demanda. ¿Cómo así? No hay debe ser una regla única para una demanda ejecutiva, para una demanda de una asociación, para una demanda de un civil. Pienso que ahí nos falta un poquito más de ahondar en el tema, porque cada despacho tiene sus normas y las secretariales son otras. Doctores Miguel y Camilo, ahí quiero que también pensemos en este otro asunto. El Estado lleva años desarrollando diferentes estrategias de descongestión. Uno podría pensar que desde los años 90 se hablaba de legislaciones de descongestión, por ejemplo, con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pues allá me llega la nebulosa de la memoria, la Ley 23 del 91, después cómo fue evolucionando eso. Hoy por hoy tenemos una ley que nos, entre comillas, impone audiencias de conciliación extrajudicial en derecho antes de llegar a las pretensiones
ante los despachos judiciales. Supuestamente era una válvula de escape a la gran congestión que tenía el sistema judicial colombiano, obligar a hacer audiencias de conciliación. También había otras normas que de una u otra manera han tenido o buscado efectos paralelos de descongestión. Se me ocurre pues pensar en reformas que se hicieron en determinado momento, como por ejemplo hoy por hoy ya vigentes el caso del proceso de reposición y cancelación de títulos valores con el artículo 398 del Código General del Proceso, que está vigente hoy, que simplificó y casi que desjudicializó el problema de la reposición y cancelación de un título. La atribución de competencias jurisdiccionales a entidades de orden administrativo como las superintendencias. La aparición de este Estatuto del Consumidor que le otorgó esas facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio. Unos puntos de vista y que quisiera, son importantes. Y quisiera antes terminarle la pregunta, doctor Miguel, es, con todo ese montón de medidas que se han llevado a cabo, muchas que se han bautizado como medidas de descongestión, ¿cuáles han funcionado y cuáles no? ¿Con cuáles están de acuerdo y con cuáles no? ¿Y qué efectos han tenido? A ver, yo que te quise interrumpir, me perdonarás que te haya como hecho hincapié en eso. ¿Por qué motivo? Porque yo pienso que hay variación en el concepto de la vía judicial, y el concepto de la ley 640 del 2001, si estoy equivocado, ley de conciliación, hizo un marco para que la gente se preparara y fuéramos como un prototipo de jueces y podamos llegar a solucionar el conflicto y que no llegara a la vía jurisdiccional para no atiborrar más el estado de demandas innecesarias. Efectivamente, y en verdad también están las notarías, que es otro punto que me parece importante que tenemos que tener en cuenta. Y también hay centros de conciliación en las universidades. Entonces yo pienso que también tenemos que seguir insistiendo en ese procedimiento en la comunidad, que tenemos que difundirlo más en forma radial, escrita y no sé, porque la comunidad siempre piensa en el proceso, en la demanda, pero no piensa en la solución. Cuando yo, doctor Camilo, ahora que le presto el servicio a colegas, ¿yo qué hago con la comunidad que llega allá? Y le digo, venga, usted su proceso, su problema es cuál, y lo indago, lo estudio y trato de que esa persona lleve el procedimiento a la vida conciliatoria y le cuento cuáles son los agravantes que tiene la vía judicial y qué es el arancel judicial. Y entonces cuando él se ve abocado a conocer eso, porque lo desconoce, porque él quiere la demanda, y porque también tenemos que entender, señores, otro problema, que tenemos abogados pleitómanos, que no tenemos abogados que piensen proactivamente frente a una solución del conflicto. Yo pienso que hay abogados que pensamos más con el concepto del dinero en la demanda. No, porque obviamente la conciliación nos deja menos rentabilidad o nos da menos rentabilidad como abogados. Pero yo pienso que si nosotros somos eficientes ahí, ayudamos a la comunidad, le damos una fuerza y obviamente igual lo hacen los notarios, igual lo hacen los consultores jurídicos, igual lo hacen las cámaras de comercio y otros centros de conciliación. Entonces yo pienso que ese es un medio adecuado. No lo podemos desconocer y ni descartar. Pienso que también nos sirve de puente para solucionar el conflicto. Es mi apreciación. No sé, doctor Camilo. No sé, se me ocurre eventualmente pensar en unos juzgados de pequeñas causas en materia civil, que es en la que Camilo tengo entendido que existen en otras áreas de la Administración de Justicia, creo que como por ejemplo el procedimiento laboral. Me parece que deberían solucionarse en una forma breve y sumaria reclamaciones o conflictos económicos hasta una pequeña cuantía, sin tener que esperar durante prolongados meses una resolución y extender el procedimiento por etapas largas, complejas, lo que sea de mínima cuantía, resolverlo de una forma más breve. Personalmente considero que el proceso verbal que se está implementando a través de la Ley 1395 y el nuevo Código General del Proceso es una medida que puede funcionar en la medida en que haya un número adecuado y suficiente de jueces, que desafortunadamente no tenemos. En mi opinión, ese proceso va a fracasar en atención a que un despacho judicial, por sacar adelante un proceso, se va a colgar en todos los demás, y sin pensar solamente en el tema de las tutelas, entonces al cual ya hice hincapié
en otra anterior intervención. Yo estimo que no hay suficientes jueces para que permitir el ejercicio, pues, que la ley, el Código General del Proceso funcione en una forma adecuada. Y bueno, yo entonces en el contexto de la pregunta, de todos modos, doctor Camilo, le pregunto, ¿qué piensa de esas medidas yo lo llamaría como de desconcentración del poder jurisdiccional, cuando en diversas leyes y normas el Estado ha dicho, la competencia jurisdiccional le queda a la superintendencia, o la competencia jurisdiccional le queda a las notarías? Varias normas que yo creo que también tienen función de descongestiones. Hoy por hoy los notarios hacen divorcios, hoy por hoy en las notarías se hacen sucesiones, hoy por hoy en la superintendencia de sociedades que usted mencionó ahorita se llaman procesos jurisdiccionales, tienen competencia para los temas de régimen de disolvencia. En la superintendencia de industria y comercio están llevando procesos jurisdiccionales de consumidor, procesos jurisdiccionales de infracción marcaria, procesos jurisdiccionales de competencia leal. Yo quisiera que me diera una opinión concreta sobre eso, y eso sí está funcionando, y ese es el mecanismo propio de descongestión. Entiendo que a muchos colegas les gustan esos mecanismos alternativos, esas atribuciones que han atribuido a funcionarios administrativos, porque consideran que son órganos más especializados y que pueden trabajar en una forma más expedita. Personalmente soy enemigo de ellos. Considero que potencialmente o realmente se ve sacrificado el principio de la independencia del juez. Yo creo que el funcionario administrativo no es tan independiente. Perfectamente. Ese funcionario depende de un superintendente de sociedades, que es un funcionario de libre momento de remoción, y a su vez depende del presidente y se puede prestar para una justicia politizada. Por decir algo, un ejemplo hipotético, pero que puede ser de la vida real. ¿Qué problema es para el presidente de la República decirle al superintendente de sociedades, necesito que me persiga al señor Luis Carlos Sarmiento a través de la superintendencia financiera porque me está haciendo mucha oposición en el diario El Espectador? Perfectamente posible. Me parece que ese tipo de presiones en la rama judicial, no digo que no se puedan dar, pero sería una cosa rarísima y supremamente exótica. Y también considero que los funcionarios administrativos que no administran justicia en forma habitual, muy recurrentemente tienen dificultades para entender cuándo están al frente de un acto administrativo y de un acto jurisdiccional. En alguna oportunidad me pasó con la superintendente de sociedades, que estaba tramitando un proceso judicial, que me preguntó que yo por qué no había ido a hablar con ella. Y dije, doctora, perdóneme, pero es que yo no acostumbro a hablar con los jueces. Yo hablo con los jueces a través de memoriales, como me enseñaron en la universidad. Yo no hablo, seguramente ella pensando que como habitualmente funcionaria administrativa, y eso es normal en un trámite administrativo, tenía la expectativa de que yo fuera a hablar con ella de un trámite que estaba resolviendo como funcionaria encargada de funciones jurisdiccionales. Yo quisiera aportarte, doctor, me disculpa, quisiera aportarte una cosita con respecto al artículo 18 y 25 de los jueces municipales y del circuito y los verbales en estos momentos. Me parece que hay un efecto negativo con el cambio de la normatividad y de nuestro código, porque digamos que clasificamos los jueces. A los jueces de menores, de mínima y de menor cuantía, digamos, les dimos un premio de más trabajo, digamos, entre comillas. Eso no es un premio, pero entendámoslo como si fuera un premio. Los atiborramos más de trabajo, pero a los jueces de mayor cuantía les descargamos la responsabilidad. Yo tenía un concepto sobre eso, me parece que lo toqué por aquí, voy a hacer un ejemplo pues rápidamente, porque yo creo que el tiempo se nos está acabando, pero quiero que nos quede claro. Como a nivel de ejemplo. En el año 2005... El de mínima cuantía eran 5.722.500. En el 2015, 10 años después, el de mínima cuantía es menos de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero hoy equivale a 25.774.000. Yo pienso que estos rangos tendrían que o rebajarse o adecuarse, en mi apreciación prudente, porque en la mínima y la menor cuantía están la gran cantidad de procesos, y en la mayor cuantía es como la élite, que lo tocan ciertos jueces. Entonces digo, somos como los chachos de la película con respecto, pues, en estos momentos aquí, y muy amigable estamos tocando el tema. Entonces, cuando miramos que los procesos de mayor cuantía superan 96 millones de pesos, le tocan a ciertos rangos. Y los de abajo están llenos completamente. Entonces, cuando hablamos de la cuantía, los jueces, obviamente, tienen que estar congestionadísimos, porque ese proceso le llegan múltiples procesos de esos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo que decía el doctor ahora,
constituir, crear, no sé, fortalecer otro punto de vista de la justicia, hacer, que me parece muy importante lo que dice el doctor Camilo, es, hombre, si vamos a mirar procesos, no los pongamos, sino de los de 10 millones para abajo, que no vayan a la vía jurisdiccional, que no lleguen, porque eso, como lo decía ahora, un proceso de 5 millones justifica presentar una demanda. Un proceso de 7 millones, de 9 millones, cuando puede haber unos jueces adscritos a esto con una especialidad para resolverlos inmediatamente y que no tengan un desgaste jurisdiccional y que la persona requiera una solución inmediata y se demore 4 o 5 años. Con esta reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando de la pausa, teníamos que el doctor Camilo nos hizo su reflexión con respecto a la de pronto inconveniencia de que una entidad administrativa acabe ejerciendo facultades jurisdiccionales, y el doctor Miguel nos hacía sus señalamientos sobre aspectos importantes a tener en cuenta en cuanto a reformas que se han hecho que acaban adjudicando más trabajo a los jueces municipales y en cierta medida evacuando el trabajo de los jueces del circuito. En este punto, y a la pregunta que acabaron de responder antes de la pausa, hay otra que surge y es por lo que no se dijo frente a cómo se preguntó. Y Lisset la va a hacer. Sí. Doctores, entonces, respecto a lo que estábamos hablando de las notarías, ¿verdad? ¿En qué momento consideran ustedes que a un notario se le pueden delegar funciones o a un tercero se le pueden delegar funciones propias de un juez? Yo diría que única y exclusivamente en los asuntos en que no haya controversia jurídica, en que no haya un tema decidiendo, que no haya en los asuntos de pronto de jurisdicción voluntaria, una separación de bienes o de cuerpos de mutuo acuerdo, pero en ningún otro caso. Porque al fin de cuentas, ni todos los notarios son abogados necesariamente. Hay casos excepcionales en que no son abogados y no todos los notarios tienen la formación jurídica para administrar justicia. Doctor Miguel. Sí, obviamente yo no difiero, doctor Camilo, en nada. Me parece que es acertada la apreciación. Y acotar más sobre el hecho no, porque, digamos, no podemos trasladarle a un particular una decisión judicial cuando es algo de fondo. Hay que llevarlo a la vida, digamos, del abogado, del centro de conciliación, que está enmarcado con unas normas y una normatividad y se le da digamos, un marco jurídico. Entonces, venga, yo le meto la salsita. No estamos desconociendo que el notario no pueda, no. Sí, pero como lo dice el doctor Camilo, estoy de acuerdo con esa posición, que sean conceptos donde no tenga una injerencia propia como vía judicial. Me disculpan que les haga las preguntas con Lisset escalonadas, pero entonces ya Tranquilo. Involucremos aún más complejidad en el tema. Pues entonces, aquí los llevo a esta otra pregunta. ¿Será que acertó el legislador cuando en el Código General del Proceso, también no solo pues con una vocación de regular un problema que no está regulado, sino también una vocación, diría uno, de descongestión sería, le otorgó facultades a los centros de conciliación y a las notarías de llevar a cabo los procesos de insolvencia de personas naturales? Porque, de acuerdo con el criterio de lo que usted dice, doctor Camilo, y con el que coincide el doctor Miguel, el notario o el tercero puede tener ese roles cuando pues no hay un tema jurídico de controversia, ¿cierto? ¿En qué medida en las insolvencias hay o no hay controversia entre los particulares que están ahí ante ese notario, ante ese conciliador? Tengo entendido que cuando hay controversias, inmediatamente el asunto debe ser dirimido, solucionado por el juez. Pero pues yo diría que por regla general yo no soy amigo de que esos temas los conozcan un conciliador. Me parece que eso debe ser de conocimiento de la justicia ordinaria. Me parece que el encargar de funciones judiciales a personas distintas de las personas que pertenecen en forma permanente a la rama judicial debe ser algo excepcional y, en mi opinión,
la insolvencia de personas naturales no debe ser objeto de estas medidas, sino que lo debe conocer la justicia ordinaria. Es que, doctor, usted toca un tema de esos monitorios y me parece que se desvía la justicia nuevamente. Cuando yo me declaro en quiebra, entre comillas no quiebra, sino con incapacidad de pagos, ¿qué nos pasa? Nos pasa una cosa muy particular. Yo tengo que llamar a mis acreedores y demostrarles por qué no les puedo pagar. Pero entonces llegan los bancos. Vamos al ejemplo propiamente. Tengo 5 tarjetas de crédito porque fui muy juicioso y me abrieron 5 tarjetas de crédito en 5 instituciones distintas. Y a cada una le incumplí. Y obviamente tengo solamente una casa para responder. Entonces, ¿qué le digo a esas entidades? Señores, acérquense por favor con nosotros aquí en la notaría, que obviamente no hay una sola notaría para resolver esos conflictos, que me parece también muy extraño. Debía tener una amplitud de notarías para resolver estos conflictos. Entonces, solamente hay una notaría en Medellín, la cual se le ha medido a resolver estos conflictos de la insolvencia económica. Entonces, cuando yo me presento con los 3 o 4 acreedores, le digo, no tengo capacidad económica, entonces, ¿cuál es su forma de pagar? No, se la puedo pagar de 50.000, entonces la crediticia, no señor, yo no le acepto. Y obviamente los demás se adhieren a la no aceptación. Entonces, ¿cuál es el sentido de la notaría resolver eso ahí, doctor? O señores, ¿cuál es el sentido? No le veo qué fundamentación jurídica tenga la notaría para resolverlo. Si no se resolvió por la vía judicial, lo va a resolver la vía notarial. Entonces el abogado, aparte que el abogado tiene que seguir el proceso de casi que 5 años persiguiendo al cliente que pague oportunamente, porque no sé si se le devuelve el proceso nuevamente a su estado natural como lo tenía antes de iniciarlo. Entonces la notaría pierde. No sé qué función eficientemente tiene la notaría frente a ese hecho de los acreedores y que sea juicioso a cumplir las obligaciones que se comprometió a pagar a futuro, de acuerdo para que ese proceso, lo que le está diciendo, vea, yo tengo capacidad de pago, pero déjeme, yo vendo, yo no quiero vender. Es que tiene unos juegos muy importantes que tocar, unos juegos muy importantes que tocar. Y el notario yo no creo que tenga la capacidad de resolverlo, no dejándolo creer que es una persona profesional. Bueno, doctor Camilo y doctor Miguel, desde su punto de vista, ¿consideran ustedes que la rama tiene los recursos o qué necesita para superar este problema, por decirlo de alguna manera? Yo pienso que esto es estructural, esto no es de la rama, no es el del Estado, pero es que no dejemos de reconocer que toda la vida judicial la maneja al servicio de la economía de los grandes digamos empresarios del país. No me atrevo a decir nombres porque obviamente pues por trabajo en el sector privado no me compete emitir un concepto propiamente, pero sí me parece que es un manejo estructural. Si así se le cobra al ciudadano un impuesto a la gasolina, si así se le cobra un impuesto en peajes, si así se le incorpora un 4 por 1000 para sostener una rama burocrática que no es eficiente ni es productiva, entonces debemos de constituir también un impuesto para salvar la rama judicial, porque es un deber de todos participar, pero también es un deber del Estado responder legalmente a eso. La capacidad económica sí la hay, lo que tú estás preguntando, sí lo hay. Lo que pasa es que el desgreño administrativo no es eficiente para solucionar los problemas estructurales. Te decía ahora que como en su momento, en el 2000 y pico, se proyectaron 174.000 millones de pesos. ¿Dónde están? Ahora hemos hecho unas remodelaciones estructurales en los juzgados y no hay todavía eficiencia para entrar a oralidad con el nuevo Código General del Proceso y se ha tenido que aplazar. Y en mi prudencia frente a lo jurídico, creo que se tendrá que aplazar otro poquito más. Doctor Camilo. Yo creo que la Administración de Justicia es el servicio público fundamental por naturaleza. Y considero que el Estado debe adecuar unos recursos económicos que hasta mayores, que hasta el momento son insuficientes. No estoy de acuerdo con el tema de impuestos. Yo creo que eso debe salir de la plata que normalmente recoge el Estado a través pues, de los impuestos ya existentes. No debe haber peajes o aranceles, dineros adicionales. Yo creo que la Administración de Justicia debe seguir siendo gratuita, como siempre había sido hasta los últimos años, que han resuelto con varias normatividades estarle cobrando de acuerdo por la presentación de la demanda en el pasado, en este caso, en este momento, de acuerdo de las pretensiones favorables.
pero me parece que no debe cobrarse pues una cifra adicional por acceder a la Administración de Justicia. Eso debe estar entre los gastos normales del Estado. Bueno, hay un tema que quizás haya mencionado de una forma indirecta el doctor Miguel, pero que no hemos planteado aquí de forma directa. ¿Qué opinión les merece el arbitraje como una solución de descongestión? Pareciera que hay gente que entiende que el arbitraje es una solución de descongestión. ¿Es así? ¿Esa es la vocación del arbitraje? El doctor Camilo, el doctor Miguel. Pues yo creo que el arbitraje puede contribuir a la descongestión de los despachos judiciales, pero pues es una alternativa, pero que la persona libremente pueda acceder a él. Seguimos mirando el tema de la cláusula compromisoria en los contratos de trabajo, que hasta donde tengo entendido en este momento no se permite, porque en otras épocas se abusó con esas cláusulas, poniéndolos en condiciones muy gravosas, 3 árbitros para reclamaciones económicas muy pequeñas, o en sitios que dificultaban al trabajador acceder a la Administración de Justicia para reclamar sus pretensiones económicas. Pero yo creo que es una herramienta que puede ayudar. No voy a contradecir porque como complemento a la contradicción anterior, ¿no, doctor? Yo tengo mi parte filosófica implica que esa cláusula de arbitraje es innecesaria. Le voy a tocar en qué sentido. Yo compro un apartamento de una constructora X y ese apartamento vale 200 millones y se me ve inmersa la cláusula de arbitraje. Cuando yo como usuario voy a reclamar porque la constructora no me cumplió algo más, me sacan la cláusula de arbitraje. ¿Cuánto es el costo adicional del arbitraje? ¿Cuánto es ese valor adicional que yo como ciudadano tengo que conseguirme un árbitro y que muchas veces no está en la jurisdicción, digamos, de competente Medellín, tiene que estar en Bogotá o en otras ciudades, y el desplazamiento cuánto me cuesta? Entonces, yo pienso más que en el momento de insertar, digamos, meter, que es castizo también decir la palabra, meter una cláusula en el contrato, no debe de ser una cláusula compromisoria de arbitraje, más bien una cláusula compromisoria de conciliación, en un centro de conciliación adscrito a la ciudad de Medellín o al lugar donde está más competente, para que sea más suavizante la situación y resolver el conflicto. En mi apreciación prudente, la cláusula de arbitraje no mejora. Para cláusula, me refiero, cláusula de arbitraje para grandes empresas, por ejemplo, como Ecopetrol, con negocios de alto calado, de inversiones de alto calado. Claro, eso sí tiene que tener un árbitro que dirima ese conflicto y que no sea uno sino 3 en propiedad. Entonces me parece que ahí la cláusula en los contratos medianos, pequeños, no justificaría insertarle un árbitro, que lo he visto en cláusulas y al cliente le he dicho, por favor haga retirar esa cláusula porque no es conveniente para usted a futuro si la constructora le incumple. ¿Y usted qué va a hacer con una cláusula de arbitramiento si no tiene plata con qué pagar el apartamento o lo pagó y no tiene con qué seguir viviendo? Entonces, ¿cómo va a salir para pagar un árbitro? Esa es mi apreciación frente al hecho del árbitro. Bueno, ya con vocación pues de que lleguemos a una última intervención en la grabación, quisiera que habláramos un poquito de lo siguiente. Usted mencionó ahorita, doctor Miguel, que el sector financiero o que el sistema pues judicial en ocasiones parecía al servicio de ciertos sectores. A mí me parece muy curioso el comentario porque yo creo que hay un gran volumen de procesos ejecutivos en la rama judicial que están promoviendo entidades financieras, unos volúmenes absurdos que muy posiblemente sean muy significativos para la solución de problemas de congestión. Y hace algún poco tiempo entró en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias, una ley pues que introdujo la posibilidad de ejecuciones especiales llevadas, tengo entendido, y me disculpan, ustedes son los que saben más de temas de litigio, tengo entendido que a través de las cámaras de comercio, las notarías, es decir, en cierta medida desjudicializar la ejecución, que los acreedores con garantías mobiliarias pudiesen llevar en contra de los deudores. Esa, por ejemplo, ha sido una de las tantas leyes pues que quizás no se haya proclamado como una ley de descongestión, pero que de acuerdo a la opinión de algunos tiene ese efecto.
Uno también no es ajeno pues a escuchar comentarios en cuanto a que ciertas regulaciones que tenían propósitos como ese, o al menos que se pensaba que iban a lograr propósitos de descongestión, causaron lo contrario. Me recuerdo mucho cuando recién salió el Estatuto del Consumidor del 2011, que la gente salió a decir, esta es la solución para los consumidores, ahora sí. Hubo una eclosión de procesos en la Superintendencia de Industria y Comercio. En unas cantidades absurdas, sacaron cartillas, incluso tildaron de politiquero en un momento a un superintendente por estar llevando a cabo pues tal cantidad de procesos o trámites con base en peticiones muy escuetas que mandaban consumidores y darles el valor de jurisdiccionales. Y después la superintendencia se atascó y ahora hay una cantidad impresionante de procesos de consumidor que no van para ningún lado, que están ahí en la página y se litiga virtual, pero pareciera que ya hay hasta descongestión de ese tipo de procesos. Yo quisiera que hagamos una reflexión ya extendida para la conclusión, y es sobre ese tipo de maniobras, aciertos y desaciertos. ¿Qué piensan de este tipo de leyes? ¿Será que la ley de garantías, por ejemplo, va a tener efectos de descongestión? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que ha pasado con la superintendencia? Ya no desde la perspectiva de si es correcto no entregarle competencias a superintendencias para resolver asuntos jurisdiccionales, sino de si se descongestiona algo cuando se va por una superintendencia. Quisiera que ambos nos dieran su opinión antes de terminar el programa. Respecto a la ley de garantías mobiliarias, que se le vendió la idea al público en general por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de que había sido creada que para garantizar o para acceder, para permitirle a los pequeños comerciantes y a las personas naturales acceder al crédito que anteriormente no tenían acceso a ese crédito. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que eso, disimuladamente, la real pretensión era permitirle a las entidades financieras del sector, las entidades financieras, poder cobrar en una forma más expedita y eficiente los créditos, en la medida en que seguramente los contratos que se celebren con los particulares van a incorporar la posibilidad de realizar esta ejecución sumaria de la que hablaba el doctor José David, y seguramente esa fue la real finalidad buscada, y de contera, de rebote, descargar la administración de justicia de muchos procesos que van a poder ser solucionados en una forma expedita mediante esa hacienda efectiva de la garantía directa, sea en notarías o en las cámaras de comercio. Respecto del primer tema. ¿Y usted cree que va a tener éxito eso en descongestionar, doctor Camilo? Seguramente que sí. Pero yo pienso que se deberían decir las cosas como son. Eso era la finalidad realmente buscada, y no decir que era para permitir el acceso al crédito, que yo creo que ya existía de antes, porque no hay ninguna... A nadie le van a prestar ahora con una grabadora vieja que no se pudiera hacer desde antes, o con un computador. Supuestamente que esa es la idea que estaban vendiendo. Eso no se podía antes y se podía ahora. Eso no hay ningún cambio de fondo. Yo no creo que en este momento tampoco le presten a esos bienes de menor valor que tampoco le prestaban antes. Respecto al segundo tema, la Superintendencia de Industria y Comercio, quiero volver a pronunciarme sobre un tema que mencioné ahorita. Estos funcionarios administrativos tienen un chip en la cabeza de trabajar con actos administrativos. Cuando les encargan funciones jurisdiccionales, no tienen muy claro cuándo hacen lo uno o cuándo hacen lo otro. Muy recurrentemente ocurrió en el pasado, con ocasión de la expedición del Estatuto del Consumidor, que una queja que era remitida, inclusive pues por internet o muy sumariamente, incompletamente, era recibido en la Superintendencia de Sociedades y lo tramitaban como si fuera una demanda, le daban un trámite que no correspondía. Uno es el acto administrativo, el trámite administrativo, para ver si lo sancionan, y otra cosa es una demanda en la que hay una pretensión económica, resarcitoria y unos perjuicios, lo que sea, pero son dos cosas completamente distintas, y entonces ellos no tienen la claridad mental de cuándo están en un escenario y cuándo están en el otro. Doctor, mire. Pues yo pretendo pensar que los créditos siempre han existido, como dice el doctor Camilo. Y más ahora, voy a hacer como una interpolación de la idea. Los usuarios común y corriente asistimos a un sistema que es el pagadiario. Entonces lo que en su momento se fue desviando, se pasó a otro estado, lo están recogiendo. Y obviamente, como dice el doctor Camilo,
¿quién va a prestar en un computador viejo? Pues los negocios prestamistas del mercado, obviamente tendrán un sistema de prestar al 30 o al 20 o al 25% sobre un bien inmueble viejo o un mueble viejo, más bien mueble, sino porque el bien inmueble es hipotecable. En este campo, pues obviamente no hay un efecto jurídico eficiente. Con respecto a los consumidores sacan una norma como para protegerse, pero ¿cuál es la función real de la norma? Si es eficiente frente a los requerimientos del usuario. Me quedan dudas también, pues. No quiero ahondar mucho en el tema, porque no soy un erudito en la materia, y con las partes financieras solamente soy un servidor de las financiaciones. Entonces veo pues que el problema es de otro tinte, y no alcanzo a comprender la magnitud de la pregunta para poder dar una respuesta más eficiente con respecto a esto. Muy bien, y para finalizar, una reflexión de parte de ustedes con respecto a qué más se puede hacer para descongestionar. Yo pienso que tenemos que fortalecer, a mi modo de ver, los centros de conciliación. Darles una característica propia, seria, responsable, y como lo hemos discutido en nuestro centro de conciliación del Colegio de Abogados, especializar las ramas. Que el conciliador no sea un todero, que concilie todo, porque tienen que especializarse. Y a eso estamos abocados, y yo no sé si el doctor Camilo, como presidente de su colegio, lo ha ido observando así. En las invitaciones que nos han hecho para presentarlo con el doctor César Guzmán Leighton, que es el que dirige la parte de conciliación, hemos tocado el tema y hemos buscado que se especialice, y a los abogados los hemos invitado a que nos dejen sus hojas de vida. ¿Cuáles son las ramas que especializadamente hacen? Con el fin de que cuando llegue la conciliación, esa persona tenga la certeza de que su negocio está bien eficientemente manejado. Y ahí comenzamos a construir una descongestión seria, responsable, juiciosa, y obviamente un menor costo para la vía judicial. Pues yo creo que la conciliación como mecanismo alternativo a la resolución de los conflictos, yo creo que hay que promoverla más, patrocinarla más, pero diría yo, en los centros de conciliación, venderle la idea a los usuarios de que concilien porque es mejor que ellos mismos autocompongan sus diferencias y no se las tenga que solucionar un tercero, pero no con la prevención de que es que si no lo hacen en una forma directa, eso se va para la Administración de Justicia Ordinaria y que eso va a demorar N años, como con la amenaza de que es que la Administración de Justicia es muy mala, entonces muy ineficiente, entonces que lo hagan por convicción y no por temor, porque el proceso, si da con una vía judicial, les va a demorar mucho tiempo. Pero doctor, volvemos al mismo cuento y tocamos ahorita por fuera del programa el concepto de la formación del abogado. Es que se convenza que es un procedimiento adecuado para solucionar el conflicto y que lo haga entender. Es que uno se sorprende que, con todo respeto de la sala o la mesa, uno se sorprende que hay conciliadores que se limitan a eso. Nombre, su cédula, su tarjeta, ¿solucionan el problema? No, levantó acta de no acuerdo. Ese no es el medio eficiente de un conciliador. Entonces lo que nos falta es también preparar al conciliador, darle fuerza con una especialización en su rama. ¿A qué está abocado a manejar? ¿Y qué debe hacer? Porque ese conciliador tiene que ser un proponente de fórmulas de acuerdo para que esa persona salga reforzada, satisfecha, y que se dé claro que en esa conciliación no hay perdedores ni hay ganadores, que uno tiene que entregar y el otro tiene que ceder. En el ceder y entregar no implica que voy perdiendo, y hay que dejarle claro a esa persona que llega a solicitar la conciliación. Entonces, más que es darle al profesional, al abogado, esa fortaleza de que tiene que ser un buen negociante y ayudarle a las partes a que negocien, porque no puede ser lacónico, no puede ser muerto, no puede ser imparcial. Obviamente tiene que ser imparcial, pero tiene que ser imparcial productivo. Digamos, cuestionar a las partes para que se acerquen a solucionar el conflicto. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Veo que no alcanzamos a agotar totalmente el tema. Las soluciones a los problemas de congestión, yo creo que la única conclusión grande puede ser que no son únicas sino diversas, y que no todas las soluciones que hemos ofrecido son acertadas. Le agradezco mucho, doctor Camilo. Muchas gracias por la invitación y espero poderlos acompañar en el futuro en otros temas.
Doctor Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Pues no, yo agradecerle a la Universidad CES por la invitación al Colegio de Abogados y como miembro activo de ella, pues participar en este panel. Al doctor Camilo agradecerle que al conocerlo a ustedes también y quedo altamente pues a disposición de ustedes para que consideren conveniente y si nos invitan con mucho gusto estaremos. Doctora Alicia, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí pues como egresada de la universidad es un honor y es muy especial hacer parte de estos espacios. Espero verlos a todos pronto en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.